en Estados Unidos. El asunto es que cuando platicaba con un cristiano me daba cuenta de que no sabían por qué creían lo que creían. Los cristianos a mi alrededor no me compartían el evangelio y nunca supe por qué. O no creían que el evangelio fuera verdad, o si lo creían, no les importaba que me fuera al infierno. Es una pena que haya gente que no conoce a Jesús. Es aún peor que a veces Jesús y el cristianismo son distorsionados. ¿Quién te dijo que no puedes cumplir tus sueños? Creo que alrededor del mundo conocen la frase el sueño americano. Tu destino te llama. Es tiempo de vivir en grande. Estamos exportando lo peor que el cristianismo puede ofrecer. Los declaro libres de la deuda, dijo Dios. Así que muchos endurecen su corazón contra Jesús y un cristianismo que no es la verdadera versión. Es tan fácil ser curado como lo es ser perdonado. Vivo en Texas. Nos llaman la hebilla en el cinturón de la Biblia. Por aquí, todos creen ser cristianos, simplemente por vivir en una zona conservadora del país. Puedes crecer en la iglesia, escuchar un evangelio de libertad y aún así desplomarte intentando mantener la imagen de que eres bueno. Me alimentaba de Jesús los domingos y el miércoles en el grupo de jóvenes, pero el resto de la semana buscaba cosas mundanas que me hicieran feliz. No había nada que me gustara de Dios. Cada vez hay más gente que creció en iglesias que no tomaban en serio el evangelio o lo daban por sentado. Wow, ¿Jesús murió por mis pecados? Eso me conviene. No iré al infierno, pero haré lo que quiera. Y sorpresa, no saben lo que creen o por qué lo creen. Asumimos que la gente entiende el evangelio. Creo que Christian Smith dijo que lo que hoy vemos en la iglesia estadounidense es el auge del deísmo terapéutico moralista. ¿Cómo hacer gente moral? Parecía el chico perfecto, pero estaba muerto. Un lugar para ir a sentirse mejor con ellos mismos. Te pido que te sientas bien contigo mismo. Como resultado, estamos viendo una iglesia que se aleja cada vez más de Cristo. Si intentamos seguir el evangelio pensando que se trata de nosotros, no entendimos lo que dijo Jesús. Haber sido criados como cristianos no nos convierte en cristianos. Necesitamos un renacimiento sobrenatural. Pasé de alguien que odiaba a Jesús a alguien que lo amaba y pasaba todo el tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Cuando te encuentras con Él, cambias. No hay nada que yo haya podido hacer. Él me dio un nuevo corazón. Y cuando el corazón cambia, todo cambia. Si esto es cierto, si esta historia es tan cautivante, solo sabía que había omitido algo gravemente. Abrí la Biblia y nada volvió a ser igual. Hubo un tiempo en mi vida que creía que la meta de predicar era hacer que la gente hiciera lo que no quería hacer, lo cual es una terrible profesión. Que mi meta sea forzar o sobornar a las personas para hacer lo que no quieren hacer. Ya no lo creo. No creo que la Biblia enseñe eso. Algo importante que me hizo cambiar sucedió cuando era pastor de jóvenes en la iglesia. Es un poco triste recordar que era pastor. Enseñaba la Biblia, pero no sabía qué significaba enseñar el Evangelio y la Biblia. Porque no les decía a las personas las buenas noticias de Jesús. Les decía que fueran cristianos apasionados, celosos, comprometidos, radicales. Yo era apasionado. En muchas formas, mi iglesia ponía énfasis en cosas que la Biblia no lo hace. Creo que ni Jesús ni el Evangelio era el centro. Era más sobre lo que hacemos, podemos hacer. Así que como recién convertida, no sabía que el Evangelio era importante. Me di cuenta que la predicación estaba muy lejos de Cristo. Recuerdo un mensaje sobre el Sermón del Monte y era 10 tips para ser sexualmente puro. Y ese día fue un punto clave para mí. Y pensé, no quiero ser un pastor o predicar así. ¿Qué haces para ganarte el favor de Dios? Ya diezmaste, ofrendaste, oraste lo suficiente. Impusiste manos esta semana. Hablaste en lenguas, si no, no eres creyente. Creo que lo más común en no creyentes cuando piensan en el cristianismo es que piensan en moralismo cristiano. ¿Qué creemos del sexo, del dinero, de ellos? La interpretación errónea más común del cristianismo es que se trata de un programa de mejora moral. Se trata de ser bueno. De eso tratan todas las religiones. Sé una buena persona. Pocas cosas dañan y devastan tanto el espíritu humano como ese mensaje. En primer lugar, no hay nada malo en predicar moralidad. No querríamos predicar lo contrario, la inmoralidad. Pero la predicación moralista o el moralismo es predicar los mandatos de la Biblia y ya. Es decirle a la gente, sé bueno y Dios te amará. Y aunque no es nuestra intención, ese mensaje no solo es pobre, sino de hecho anticristiano.
Lo que escuchaba del Sermón del Monte de Jesús era cómo no ser sexualmente inmoral. Pero meditaba y el punto principal del pasaje es decirnos, no eres sexualmente moral. Su justicia debe superar la de los fariseos. Pensamos que significa seguir las reglas y cumplir los 10 mandamientos, pero yo les digo a ustedes, apunta al corazón y dice, si tienes lujuria en el corazón, entonces ya pecaste. Y concluye, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero no nos estaban predicando ese sermón, nos decían, pueden ser puros, pueden ser sexualmente morales. Y aquí les doy los 10 tips. Les das una meta a la que jamás llegarán. Punto. Los mensajes que solo dicen sé bueno, condenan a la gente. A su orgullo o desesperación. Solo hay 2 respuestas. A los mensajes tipo sé bueno. Una respuesta es ya lo hice, lo logré, ya está, palomita. La persona pensará que puede lograrlo como un fariseo y trabajará como un mormón o musulmán o testigo de Jehová. Todos ellos tratarán de ganar la salvación siendo buenos. ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿De qué tengo que pedir perdón si no cometo errores? Soy trabajador, honrado. Jesús iba caminando un día y se le acerca un joven y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso suena como una pregunta segura, pero de hecho es un campo minado. ¿Qué debo yo hacer para obtener la vida eterna? ¿Se trata de rendimiento? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde sabiamente, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y le dice, los mandamientos sabes. Pero Joy, ¿cuál es el estándar de la bondad? Ser bueno con tu prójimo, no engañes a tu esposo, no robes. No mientas, no robes, le da la lista de mandamientos. Pero en la Biblia, el estándar de Dios son los 10 mandamientos. También soy buena en eso. Y el joven inmediatamente dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús acaba de decir, solo Dios es bueno. Y 2 segundos después, ¿qué dice el joven? Yo también. Poniéndose a sí mismo a nivel y a la estatura de Dios. Es puro orgullo. Y así cumple el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. ¿Nunca has dicho una mentira? ¿Nunca? ¿Qué? ¿Ese es uno de los mandamientos? Es un mandamiento. Olvídalo. El 9. Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes. Y el tipo se va. Entonces no eres bueno. No puedes ser bueno. Y Jesús sienta la base de que solo Dios es bueno, porque Él define lo que es realmente el bien. Trato de vivir de manera que no tenga que pedirle perdón a Dios. Si tienes un corazón orgulloso, como la mayoría de la gente, una manera de averiguarlo es decir, ¿crees que eres una buena persona? Sé que soy buena persona, no miento, no engaño, no robo. ¿No mientes? ¿Sabes qué? Olvídalo, me retracto. No digo grandes mentiras, solo mentiras blancas. Creo que soy una buena persona. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? No puedo contarlas. ¿Has robado algo? ¿Robado algo? Sí. Creo que la confusión es que la ley de Dios nos fue dada como un estándar para vivir. Bueno, inténtalo. Bueno, la ley es un espejo. Solo quiere reflejar cómo piensa Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo quiere que vivas? Y luego te ves en el espejo y piensas, ¿cómo encajo en esa norma? Ama a Dios con tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es la esencia de la ley. No podemos hacerlo. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Por accidente, pero trato de no hacerlo. ¿Pero lo has hecho? Sí. Se llama blasfemar. Es algo serio. No he conocido a nadie que se haya visto en el espejo y diga, tengo algo entre los dientes, y luego quite el espejo de la pared para usarlo como un palillo. Jesús dijo, si miras a una mujer y la deseas, cometes adulterio en tu corazón. ¿Lo has hecho? Sí. No voy a mentir, sí. No tomas la ley e intentas repararte con ella. Tomas la ley y dices, necesito ayuda porque algo anda mal. Si no entendemos quién es Dios, entonces el evangelio no tiene sentido. Verás, el gran problema aquí es que Dios es santo y Dios es justo. Y el hombre es impío e injusto. El hombre no es recto, es pecador. Eduardo, no te estoy juzgando, pero acabas de decir que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón. Y solo son 4 de los 10 mandamientos. Podemos ver a otros y decir, bueno, no soy tan malo como ellos. No he hecho todo eso, entonces no soy tan malo. Eso es mentira. Eres malo comparado con Cristo, que es completamente bueno, santo. No podemos compararnos. Debes mirar bien a Jesús y entonces sabes quién eres. El problema del pecado es que va más allá de mis acciones. Tiene que ver con quién soy como persona. Tengo una naturaleza pecadora. Es mi esencia. El corazón humano está predispuesto a amar a todo menos a Dios. Amarse a sí mismo más que a Dios. Amar el mal más que el bien. El corazón es totalmente opuesto a Dios. Concebido en iniquidad.
nacido en pecado. El 99.9% de la gente no es mala. Toma malas decisiones, pero en el fondo tiene un buen corazón. Tú y yo somos rebeldes a Dios por naturaleza. Entonces, ¿cómo se repara la parte rota del corazón humano que ama lo incorrecto? La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Me viene a la mente, Efesios 2:1, estar muerto en pecado significa que estamos físicamente vivos, pero que moralmente somos incapaces de responder a Dios. ¿Qué puede hacer un muerto? Y el Evangelio no solo trata con mis acciones y conducta, trata con quién soy, al prometerme cambiarme desde la raíz. Por eso, Dios debe resucitarnos. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos en el día del juicio, serás inocente o culpable. Según esas normas, seré culpable. ¿Cielo o infierno? Supongo que infierno. En ese caso, todos serían malos. Sí, eso es lo que la Biblia dice. No hay nadie bueno, porque bueno en el libro de Dios significa moralmente perfecto. Si lo único que le decimos a la gente es sean buenos, la otra respuesta humana es espera. ¿Qué es ser bueno? ¿Significa ser tan santo como Dios? ¿No mentir nunca? ¿No ser egoísta? ¿Nunca hacer nada contrario a la ley de Dios? Cielos. Ahora estoy desesperada. Lo que haces es revelar en el corazón de la gente sus defectos y fallas. Así que lo dejas en sus manos, dependiendo de su esfuerzo. Les pones un peso que no pueden soportar. Sentía que tenía que ser extremadamente cuidadosa todo el tiempo, porque en cualquier momento podría ir al infierno por no hacer lo suficiente. Y así ves a un montón de gente que creció en iglesias donde el evangelio realmente no se complementó y muchos se vuelven ateos, porque dicen, nunca puedo hacer lo suficiente para satisfacer a Dios, entonces, ¿por qué confiar y creer en Él? Sigo siendo la misma persona, malvada, pecadora. ¿Y qué si fallé sexualmente? Si soy un hombre sentado en la iglesia en ese momento, me voy sin esperanzas. Acaban de darme 10 maneras de esforzarme más. Estamos condenando a la gente con esas dos posibilidades gemelas, orgullo por un lado o desesperación por el otro. Y es por eso que el Evangelio es tan importante, porque el Evangelio aparece en medio de esas dos opciones. Y dice, sí, tienes razón, no eres suficientemente bueno, pero Jesús fue bueno por ti. ¿Cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios justo, cuya justicia exige que sea castigado? ¿Sabes qué hizo Dios para que los pecadores culpables no tuviéramos que ir al infierno? La respuesta está en la persona de Jesucristo, la persona histórica, Dios interviniendo en la historia humana. Y este Jesús de Nazaret vivió la vida perfecta que tú y yo no podríamos vivir jamás, que no hemos vivido. Y después fue a la cruz. Teníamos una deuda con Dios por nuestro pecado. Y esa deuda era sufrir un castigo eterno. Pero en la cruz, Dios mismo tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios que nosotros merecemos. Le extinguió, le eliminó. Al tercer día resucitó de los muertos. Luego ascendió al cielo y Jesús, el Hijo de Dios, se sentó a la diestra de Dios. Y ahora la Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si te arrepientes y confías en Jesús como tu Salvador, Dios perdonará tus pecados, cerrará tu caso y te dará vida eterna como regalo. No porque seas bueno, sino porque Él es rico en misericordia. En muchas formas, la doctrina que define al cristianismo bíblico es la justificación en Cristo por fe solamente. La justificación es Dios declarándonos justos aunque somos culpables de pecado. Lo vemos en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esta es la gran línea divisoria entre el cristianismo bíblico durante la Reforma y la religión católica romana. La posición oficial de la Iglesia Católica Romana sobre la justificación es que ellos creen que uno es justificado por fe y obras. De hecho, en el Concilio de Trento, conocido también como la Contrarreforma, emitieron un anatema. Si alguno creyera que está justificado solo por fe, quedaría condenado por el anatema del Concilio de Trento. Así que la Iglesia Católica Romana se opuso y maldijo severamente a aquellos que sostenían una verdad bíblica. Muchas veces se le llama la religión más, porque el catolicismo enseña que eres salvo por fe más obras, por gracia más mérito propio, por Cristo más otros mediadores, según las Escrituras más la tradición, y para la gloria de Dios así como la de María y otros santos. Cuando miras el plan de salvación de los católicos, es una salvación de obras y sacramentos. En el plan de salvación de los católicos romanos,
El bautismo limpia al niño del pecado original. Y ese es el sacramento de la regeneración y también de la justificación. Los inicia en ese plan, en ese camino. Sin embargo, a lo largo del camino pueden cometer pecados veniales que los sumergen otra vez en el fondo. Y Dios no quiera que cometan un pecado mortal que los separa completamente del plan de salvación. Entonces debe recibir los sacramentos. Debe confesar sus pecados a un cura, que es el sacramento de la penitencia. Y luego debe ser rejustificado haciendo buenas obras. Penitencia, y una vez que es rejustificado debe mantener su salvación mediante los sacramentos. Y así, al final, si hay suficiente gente rezando por él y si pasan el tiempo suficiente en el purgatorio, quizás podrían ir al cielo. Como llegan al cielo depende de lo que hagan y no lo que Cristo hizo. Pero la Biblia enseña, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que cuando pones tu fe en Cristo, la obra ya está hecha. Él te salva totalmente, completamente, perfectamente, y aunque sí, pecamos y podemos arrepentirnos, el sacrificio de Cristo ya ha pagado esos pecados. Así que hay seguridad de que Él ya nos salvó, nos arrancó del mundo y estamos en la palma de su mano y nadie puede quitarnos de su mano. Y por eso los reformadores proclamaron las 5 solas, que somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, según la sola Escritura, para la gloria de Dios solamente. Ese mensaje siempre ha encontrado oposición. Y el Concilio de Jerusalén, que leemos en Hechos, trató este mismo tema. Los rabinos y los judaizantes le decían a los cristianos que Dios los iba a aceptar por su gracia mediante la fe y el mantenimiento de las leyes ceremoniales. Circuncidarse, lavarse las manos, seguir las leyes alimenticias, y toda la iglesia aceptó, sintetizando las afirmaciones del apóstol Pedro, que esa no era la buena noticia, ese no es el evangelio. Jesús no vino a hacer posible la salvación para los que hacen su parte, vino a lograrla, para darla libremente a su pueblo. La pregunta es, ¿cómo sabemos si la fe es real si no hay obras? ¿No dice la Biblia, la fe sin obras está muerta? Entonces, ¿tenemos que hacer obras para ser salvos? ¿No ese es el argumento? Pero hay 2 interpretaciones de esto, una es bíblica y otra no. La visión católico-romana de la salvación y cualquier otro sistema basado en obras pone las obras en la raíz y dice que las obras más fe en Jesús es lo que da salvación. Pero la Biblia enseña que no son la raíz, sino el fruto, que la fe solo en Jesús es lo que salva, y una vida que ha sido salvada, un corazón santificado, regenerado, produce fruto, el fruto de buenas obras. Entonces, sabes que alguien es salvo por su fruto, pero el fruto no es la razón por la que es salvo por Dios, por la gracia, mediante la fe en Cristo. Verás, el cristiano es la única persona, el verdadero cristiano, que puede decir que irá al cielo sin ser engreído. ¿Por qué? En otras religiones, ¿cómo vas al cielo? Siendo bueno, ganándotelo. En el cristianismo, no te reconcilias con Dios por tu propia virtud o mérito, sino que eres reconciliado con Dios por la virtud y el mérito de su Hijo. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Augusto, si murieras hoy, ¿qué edad tienes? 19. Si murieras hoy y Dios te diera justicia, terminarías en el infierno. Y hay 2 cosas que debes hacer para salvarte: arrepentirte y confiar en Cristo. ¿Cuándo harás eso? Casi de inmediato. ¿En serio? Sí, en serio. Evangelion. La palabra griega para evangelio viene de las buenas noticias de victoria que traería un mensajero a la capital, que la victoria se había obtenido en el campo de batalla y todos festejarían. Saber que no había perdido la guerra, sino ganado, transformaba la vida de todos en la ciudad. Pero claro, no eran ellos los que estaban afuera en las trincheras. De la misma manera, Jesús dice: he conseguido la salvación. No vengan y ayúdenme a salvar el mundo, sino yo lo he conseguido. Básicamente la ley dice, haz. El evangelio dice, está hecho. El evangelio no es, ¿qué haría Jesús? Ahora veías lo mismo. El evangelio es, ¿qué ha hecho Jesús? Ahora créelo. Esta distinción entre la ley y el evangelio es lo más importante que debemos recordar. Y es una de las cosas que estamos olvidando. El patrón de Dios es siempre asegurarse de que sabemos que la relación viene antes de la obediencia. No tenemos una relación con Él porque obedecemos. Obedecemos porque Él creó una relación con nosotros. Esto queda claro una y otra vez en la Biblia. Antes de dar los mandamientos, Dios le dice a su pueblo: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, obedéceme. Es crítico entender que no dijo, si me obedecen, los sacaré de Egipto. No, los he redimido. Este es el sendero seguro para que anden. Este orden no solo está en el Antiguo Testamento. Básicamente todo el Nuevo Testamento lo sigue también. En general, la primera parte de las cartas de Pablo,
Juan, Pedro, dicen, esto es lo que Dios ha hecho en Cristo, así es como te salvó. La segunda parte dice, así es como debería responder. Los mandatos morales que debemos obedecer son como las vías para el tren. Mientras el tren avance, ese es el camino que deberían seguir, pero el Evangelio es el motor y la gasolina que hace que se mueva. Entonces, no le hace bien ni al cristiano ni al no cristiano que le digan, aquí están las vías, ahora avanza. Si no tienen gasolina, si no tienen motor, solo serán un tren atorado. Creo que hay muchos cristianos hoy en día que son trenes parados a los que se les dice, avanza, pero no se les da ni un motor ni gasolina para que se muevan. Hay pastores que asumen, creo que incorrectamente, aunque es comprensible que todos en su iglesia entienden el Evangelio. Recuerdo que hace años me pidieron que hablara para un grupo grande, pero me dijeron que eran mayormente cristianos. Preguntaron, ¿qué vas a predicar? Les dije, pensaba predicar el Evangelio. Y me dijeron, pero te acabamos de decir que la mayoría de ellos son cristianos muy devotos y sinceros. Les dije, bueno, en primer lugar, les agradezco, pero no puedo suponer que todos aquí son verdaderos cristianos o que tienen una comprensión bíblica del Evangelio. Eso es lo primero. En segundo lugar, el Evangelio no es solo para los que están perdidos. El Evangelio es para los cristianos. Dios, siendo tres en uno, que existen eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su gran amor, Él creó todo para compartir su amor. No tenía que hacerlo, pero quiso hacerlo. Y nos creó a nosotros. Y al crearnos, caímos en pecado. Y el pecado nos separa de Dios. No es de Dios, es contrario a Él. Los sábados por la noche, durante el verano, hacemos en casa noches de adoración que suelen comenzar a las 6:30. Jugamos básquetbol, fútbol, lanzamos el frisbee y hablamos y pasamos el rato afuera. Luego nos reunimos en la sala y hay un tiempo de adoración. En nuestra comunidad hemos hecho el hábito de reunirnos semanalmente y presentar el Evangelio al menos una vez. Y Jesús, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, caminó esta tierra y vivió una vida sin pecado, sin mancha. Y vivió la vida que todos estábamos llamados a vivir, que deberíamos vivir. Y en nuestro lugar murió la muerte que merecemos. 3 días más tarde resucitó después de la muerte en la cruz. Y una de las cosas que subrayamos es que aún los creyentes lo necesitamos. Aún la gente que lo escucha 100 veces al mes lo necesita. Y tenemos esperanza porque cualquier juicio por ese pecado ha sido tratado por Dios. El Evangelio no es algo de lo que te gradúas, no es algo que puedes dejar atrás. El Evangelio es central. Somos propensos a olvidar el Evangelio. Somos propensos a olvidar quién es Él, lo que no somos, qué hizo Él por nosotros. Predicar el Evangelio todo el tiempo, cada semana, significa que de Génesis a Apocalipsis te das cuenta de que la Biblia entera es una historia del despliegue del amor, la gracia salvadora y la misericordia de Dios hacia los pecadores en Cristo Jesús. En Mateo 5, Jesús dijo que toda la Biblia es sobre Él. Y Lucas registra para nosotros que Jesús les enseñó todas las cosas que tenían que ver con Él, de las leyes, los profetas y las Escrituras, que eran 3 secciones que describían toda la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Así que o él era un megalómano, o es quien dijo ser, y toda la Biblia es sobre Jesús. Bueno, no sé ustedes, pero si yo sigo a Jesús, quiero entender su comprensión del Antiguo Testamento. Por eso, si explicamos un texto aislado de él, negamos lo que él mismo dijo acerca del tema en cuestión. Dijo que se trata de él. Si predicas sobre Daniel y dices, te reto a ser como Daniel, no se trata de Jesús. Si estás predicando Apocalipsis y es sobre Israel y Rusia, entonces no se trata de Jesús. Aunque Jesús no es el contenido de toda la Biblia, Él es el centro de todo. En otras palabras, no todas las historias, no cada cosa es sobre Jesús o puede ser una analogía de Él. Y aún así, todo apunta hacia Él y su obra. Él es la cima. El mensaje de la Biblia es que Dios salvará a su pueblo. Si buscas en cualquier punto, sea en Habacuc o en Timoteo, en cualquier punto de Isaías o Deuteronomio, va a estar conectado de alguna manera con este camino principal de las buenas nuevas de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Aunque comiences en Génesis 3 y hable de Dios haciendo una promesa que aplastará a la serpiente mediante la semilla de la mujer, bueno, ¿de qué habla el resto del libro de Génesis? Es la historia de esa semilla a través de la mujer. Y por eso tanta gente se abruma con las genealogías y se preguntan, ¿para qué hay tantas? Por eso el Nuevo Testamento abre con una genealogía y muestra que la semilla se transformó en la persona de Jesús. Y si no puedes ver la cruz en la historia de José cuando dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, es la cruz en una metáfora. Entonces te estás perdiendo toda la unidad de la Biblia. Y creo que eso es lo que estamos negando.
Es uno de nuestros problemas. Olvidamos que la Biblia fue escrita por un autor y ese autor tiene una historia unificada que él está contando. Aunque hay distintos autores, todos son inspirados por el Espíritu Santo. Dios no es un actor de reparto en la película de mi vida. La Biblia no se trata de ti. Yo fui elegido como participante del despliegue de su historia de redención. Y hoy eso está al revés. Sigues tratando de meterte a las historias bíblicas como si fueras el héroe. Así que es una manera de leer la Biblia que hace héroe al hombre y no a los actos de Dios. Si confundes eso, estás leyendo la Biblia de forma completamente equivocada, porque la Biblia quiere que alejes los ojos de ti y los pongas en un Dios que es capaz. Tú no eres capaz, Dios es capaz. Creo que David y Goliat es la historia perfecta para esto. Cada vez que la escuchamos, se nos dice que somos David. Para que David se convirtiera en David necesitaba a Saúl. Deja de despreciar a Saúl, lo necesitas. Necesitas gente que te odie, que te haga pedazos. Gracias a Dios por Saúl, porque si tienes un Saúl, eso te hace un David. Déjame ser claro con esto, no eres David. Así que soy David y Goliat es mi deuda, o mi matrimonio difícil, o mi jefe en el trabajo. Vamos a mantener la distancia de nuestro enemigo y arrojar nuestras piedras hasta que todos los Goliaths de nuestras vidas caigan. Tomaré la piedra de la fe y la arrojaré al gigante de mi jefe en el trabajo y lo mataré, sostendré su cabeza en alto. Vencerás a ese gigante. Sí, el obstáculo es grande, pero tienes esa grandeza en ti. Esa sería una forma muy narcisista de leer la Biblia. Pero en una hermenéutica cristocéntrica, al leer la Biblia diremos, bien, ¿qué está pasando en esta historia real? Vemos que hay algo que es aterrador y al parecer no puede ser vencido. Y sin embargo, es derrotado por este hombre que, mediante la fe, mató al que no podía matarse. Y ahora hay un peligro, ¿no? ¿Qué es más invencible que el pecado y la muerte? Lo que hizo David fue representar la justicia de Dios sobre sus enemigos para la victoria y salvación del pueblo de Dios, que no hizo nada más que aterrarse ante los enemigos de Dios. ¿Sabes quién vence a nuestros gigantes? Cristo vence a nuestros gigantes. No soy yo el que los vence. Como el gran gigante de mi vida, el pecado y la muerte no puede ser vencido por mí, tomando la piedra de fe y arrojándola, sino por el trabajo terminado de Cristo, quien venció a la muerte de un solo tiro. David fue uno de los hombres de la Biblia del cual Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Qué tremenda manera de describir al rey David. Sin embargo, también David es un hombre que cometió asesinato para poder acostarse con la mujer de ese hombre. Es un asesino y un adúltero. Abraham, el padre de la fe, como siempre decimos, es un hombre que mintió y arriesgó a su esposa, no una, sino 2 veces. No es un esposo que quieras imitar. ¿Ven cómo la Biblia se encarga de manchar a todos los personajes menos a uno? Siempre es importante recordar que el Antiguo Testamento es un libro oriental más que occidental. No es lineal, no va A, B, C, D, sino que lo que Cristo es, lo que debe hacer, es definido por lo que no es en el Antiguo Testamento. Tomemos la figura de Sansón en la Biblia. Hay un hombre con gran fuerza e inteligencia. Y cuando tenía el pelo largo, era fuerte. Cuando el pelo corto, era débil. ¿Cuál es el mensaje? Obvio, debemos tener el pelo largo para ser fuertes. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que sin importar tu fuerza o inteligencia, no eres tu propio Salvador. No eres tu propio Redentor. Si vas a depender de tu propia fuerza y sabiduría, no llegarás a ningún lado. La forma en que un pensador de Oriente representa la verdad no es decir que una idea lleva a otra y esta a otra, sino que habla alrededor de la verdad para que llegues a ella. Se entregó la ley al pueblo de Dios, pero no la cumplió. Se proveyeron sacrificios, pero los sacerdotes se volvieron malévolos y no servían. Luego los jueces dijeron, hagan lo que crean correcto. Tampoco funcionó. Bueno, elijan un rey, el más alto, fuerte, apuesto. El rey se volvió egoísta. Bien, le daremos profetas a los reyes y los reyes sabrán qué hacer. Suena bien, pero la gente mató a los profetas. Empiezas a entender que a través de milenios, Dios dice, necesitamos a alguien que cumpla mejor la ley. Un mejor juez, un mejor sacrificio, mejores profetas, sacerdotes y reyes. Esto no, esto no, esto no, esto no, sino esto. En el Evangelio, mientras más conocemos lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo, el gran costo de nuestra expiación, lo que significó para nosotros, mientras más lo entendamos, más creceremos en santificación, más creceremos en adoración, devoción y deleite en la persona de Dios. ¿Cuál es la única razón por la que el pecado tiene poder en sus vidas? La respuesta
porque lo aman. Si el pecado no los atrajera, no tendría poder. La razón por la que pecamos es porque lo amamos. Y aunque sea difícil de oír, comprenderlo es maravilloso. Porque para tener control sobre ese pecado, necesitamos un amor más grande. El objetivo de una clase es que te vayas con información. El de una charla motivacional es que te vayas con pasos a seguir. Pero el objetivo de un sermón del Evangelio, de enseñar la palabra, es que te vayas adorando. Si la gente y las iglesias están fuera de control moralmente, probablemente sea porque no entienden el Evangelio. Lo que la Biblia enseña en realidad es que la meta de predicar es que la gente ame profundamente al Salvador, para que haya una consecuencia en nuestros corazones y vidas. Jesús lo dijo en Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y lo que nos hace querer hacerlo es un corazón que ama al Salvador porque entendemos su gran amor por nosotros. Porque cuando la gente está rebosando de amor por Cristo, el amor al mundo es echado fuera de sus corazones. Y el poder de Cristo está en sus vidas. Así que mientras pequemos, a menos que tengamos una doctrina de perfección sin pecado y que ya no pequemos, que creo que eso ya es considerado una herejía desde hace tiempo, si eres pecador, necesitas el Evangelio. Si pecaste ayer, necesitas el Evangelio hoy. Porque el Evangelio produce fe, y la fe produce amor, y el amor produce el fruto de las buenas obras. Creo que el Evangelio debería predicarse en cada sermón. Si tengo a alguien aquí que ha intentado que venga por 3 años, es mi vecino, y el predicador de hoy me habla del gozo de la maternidad, bueno, estoy a favor de la maternidad, pero si es todo lo que escucha mi invitado, es una pena. Si tu sermón puede predicarse en una sinagoga judía, no es un sermón cristiano. Mayormente en mi vida, cuando tengo la oportunidad de predicar, ante todo será del Evangelio, para construir a partir de ese mensaje central. Porque si alguien no tiene una visión correcta del Evangelio, no tiene una visión correcta sobre nada. Entonces, una forma de leer la Biblia en la que siempre soy el héroe, nunca soy el fariseo, el israelita asustado, el que adora un becerro de oro solo unas semanas después de haber pasado por el Mar Rojo, es una mala lectura de la Escritura que hace al hombre el héroe y no a Dios. Esto no es sano y lleva al hombre a querer manipular y controlar a Dios como el genio de una lámpara. Debemos revisar nuestro corazón. Muchas veces nos encontramos sentados en la banca o incluso yendo a la iglesia para que Jesús nos dé algo, pero no para recibir a Jesús mismo.